Antes de comenzar con el tema de hoy, quería contarles que la semana pasada tuve la oportunidad de estar en congreso en Ensancha, en la iglesia. Y curiosamente, mientras tomaba notas, ahí fue cuando el Señor me dio la palabra que tenía que dar este día en el grupo. Y fue porque mientras tomaba notas en una sola prédica, ya iba escribiendo de 3 maneras diferentes. Empecé con el rotulado. Ustedes saben que cuando uno estudia arquitectura tiene que escribir así. Después escribía con letra de carta, escribía con letra de molde y en fin, el Señor me hizo ver que se veía desordenado. ¿Verdad? Él es un Dios de orden, me hizo ver que se veía desordenado y recordé que en la U así es, o sea, nosotros incluso en la carrera, ¿verdad? Entregamos un proyecto, entregamos un juego de planos y todo tiene que llevar un orden, ¿verdad? Todo tiene que ser igual y es lo mismo con nuestras vidas. Nosotros debemos llevar un orden en ellas también y no ser de 3 maneras diferentes, ¿verdad? No ser una versión en tu casa, una versión en tu trabajo y una versión en la iglesia, sino ser una misma. Y eso es a lo que nos invita el plan Avivamiento, a mantener esa llama viva, porque cuando conociste a Jesús te volviste una misma versión, te volviste una versión enamorada de Él y eso se proyectaba a las demás personas. Era evidente lo que sentías, era evidente que cambió algo en tu corazón y que ahora eras tu misma versión en tu trabajo, con tu familia, en tus estudios y en la iglesia. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que conforme va pasando el tiempo, esas revoluciones y ese ánimo por servir a Dios, después se vuelve un poco normal, después uno se empieza a acostumbrar a eso, se empieza a acostumbrar a las actividades de la iglesia, a permanecer a un grupo, a ver milagros, uno se acostumbra a eso. Entonces la idea es avivar esa llama, porque cuando uno empieza a bajar las revoluciones, ahí es donde entra el enemigo a recordarte esos momentos de antes, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versículos del 20 al 25 dice: Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían les dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno: Señor, ¿seré yo? Jesús contestó: Uno de ustedes que acaba de comer en este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿Seré yo, Rabí? Como escucharon en estos versículos, los discípulos comenzaron a preguntarle, todos nerviosos, si serían ellos quienes lo iban a traicionar, cuando realmente ellos tendrían que estar seguros de quiénes eran y seguros de todo lo que habían aprendido de Jesús en el tiempo que habían estado con ellos y que habían sido la misma versión de ellos siempre. En cambio, Judas esto ya lo había planeado con anticipación. Entonces todavía pregunta a Jesús si él sería, ¿verdad? O como si hubiera olvidado que Jesús también es profeta. Entonces se puede ver en él las 2 versiones que manejaba, ¿verdad? Una, contento quizás frente a los discípulos después de una prédica que Jesús hubiera dado y después de toda la gente que llegó, y otra, planificando cuánto podría ganar por entregar a Jesús. Entonces, la idea es esta, la idea es aprender de Jesús, que fue el mejor maestro que los discípulos tuvieron, que Él fue la mejor versión de Él mismo siempre, y seguir ese ejemplo nosotros y ser nuestra mejor versión, ser nosotros como somos, nosotros reflejando ese amor de Dios y siendo el mejor ejemplo para todos los demás. Y así como Pedro, que él dijo esa misma noche le dijo a Jesús que no lo abandonaría y antes de que cantara el gallo lo negó 3 veces, pero sin embargo él aceptó ese error, él cambió y él se volvió uno de los grandes siervos de Dios. No, si el Espíritu Santo lo visitó para recordarle eso, no fue para que él se alejara y para que él se reprochara, sino para recordar la mejor versión que Jesús conocía y por la cual él lo había elegido para que sea pescador de hombres.